Juan Morales entró en la cabina de primera clase del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol, sus zapatos de cuero pulido haciendo un suave clic contra el suelo elegante. El aire olía a lino fresco y a la dulzura tenue del champán, una promesa silenciosa del lujo que le esperaba. A los 42 años, Juan se movía con esa confianza sin esfuerzo que viene de años de cerrar acuerdos multimillonarios y de dominar salas de juntas. Su traje entallado color carbón abrazaba sus anchos hombros, la tela captando el suave resplandor de las luces superiores de la cabina. Un reloj plateado brillaba en su muñeca, una sutil muestra de su éxito, aunque lo llevaba con la despreocupación de alguien que no necesita demostrar nada. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. La cabina zumbaba con el murmullo bajo de los motores calentándose afuera, mezclado con el suave tintinear de la cristalería mientras los asistentes de vuelo se preparaban para el despegue. Juan avanzó por el pasillo hacia el asiento 1A, su paso deliberado, sus ojos oscuros escaneando el espacio. La cabina de primera clase era un mundo aparte del resto del avión, asientos de cuero lujoso, detalles en madera pulida y amplias ventanas que enmarcaban la pista del bullicioso aeropuerto de Madrid. Solo un puñado de pasajeros ocupaban la sección exclusiva, sus voces un suave telón de fondo para la escena. Un hombre de negocios con un traje a rayas leía un periódico. Otro sorbía una bebida, con la corbata aflojada. Apenas alzaron la vista cuando Juan pasó, pero él sintió sus miradas persistir, una sensación familiar que había aprendido a ignorar. Se acomodó en su asiento, el cuero fresco contra su espalda, y abrió su elegante tablet. La pantalla cobró vida, mostrando diapositivas de una fusión que llevaba meses organizando. Mañana, en Barcelona, cerraría un trato que consolidaría a su empresa, Morales Global, como una potencia en el mercado tecnológico europeo. Sus dedos se movían rápidamente, ajustando cifras, afinando estrategias, su mente aguda a pesar del largo día. Esto no era solo otro acuerdo, era un escalón hacia algo más grande, una visión que había llevado consigo desde que era niño en un modesto barrio de Sevilla, soñando con un mundo en el que él tomara las decisiones. La cabina se sentía viva a su alrededor, una sinfonía de pequeños detalles. El susurro del uniforme de una azafata mientras pasaba deslizándose. El aroma tenue del café tostado que llegaba desde la cocina. El suave timbre del intercomunicador mientras la voz del capitán daba la bienvenida a los pasajeros a bordo. Juan apenas lo notaba, su atención centrada en su trabajo, pero una parte de él permanecía alerta, siempre observando. Había aprendido hace mucho a confiar en sus instintos, a captar los sutiles cambios en una habitación, la mirada que duraba demasiado, la sonrisa que no llegaba a los ojos. Así fue como pasó de no tener nada a ser un hombre que podía mover mercados con una sola llamada telefónica. Una azafata se acercó, sus pasos ligeros pero decididos. «Buenas noches, señor», dijo, su voz suave, profesional, pero con un matiz de cualidad ensayada. Sostenía un menú, su placa con el nombre decía Carmen Ruiz. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable, y su sonrisa era cortés, pero Juan percibió algo más, una rigidez, tal vez, o un indicio de indiferencia. «¿Puedo tomar su pedido para el servicio de comida?», preguntó, su bolígrafo suspendido sobre una libreta. Juan levantó la vista, su mirada se cruzó con la de ella por un breve momento. Sus ojos, profundos e inescrutables, tenían una intensidad silenciosa que hacía que la mayoría de la gente se detuviera. «Preordené la comida premium», dijo, su voz calmada pero firme, cargada de expectativa. No necesitaba mirar el menú, llevaba más de una década volando con Aerolíneas del Sol, y la comida premium, platos gourmet diseñados para los pasajeros de primera clase, era un pequeño ritual que disfrutaba. Una recompensa fugaz por las horas dedicadas a construir un imperio. Carmen asintió, anotando algo. «Por supuesto, señor», dijo, su sonrisa tensándose lo suficiente para que Juan lo notara. Se giró y regresó a la cocina, sus tacones golpeando más rápido de lo necesario, su postura rígida. El entrecejo de Juan se frunció ligeramente, pero volvió a su tablet, sus dedos reanudando su danza sobre la pantalla. La interacción había sido breve,
sin importancia en apariencia, pero algo en ella permanecía en su mente, una leve ondulación en el ritmo por lo demás suave del vuelo. Apartó el pensamiento y se concentró en la fusión. Los números en su pantalla eran más que datos, eran el futuro de su empresa, las vidas de miles de empleados, el legado que estaba construyendo. Sin embargo, incluso mientras trabajaba, no podía quitarse de encima la sensación de que la cabina contenía algo más que lujo. Había una corriente bajo la superficie, una tensión que aún no podía nombrar. Miró a su alrededor, observando a los otros pasajeros. 6 hombres, todos con trajes a medida, sus rostros relajados, sus voces bajas mientras conversaban. Todos blancos, todos emanando la facilidad del privilegio. Juan era el único hombre de color en la cabina, un hecho que no le sorprendía pero que igualmente registró. El intercomunicador sonó de nuevo, anunciando el retroceso del avión desde la puerta de embarque. Los motores rugieron con fuerza, una vibración constante recorriendo la cabina mientras la aeronave comenzaba a rodar. Juan se recostó, su tablet descansando sobre la mesita, y dejó que su mirada se perdiera por la ventana. Afuera, las luces del aeropuerto de Madrid se difuminaban en estelas doradas y blancas, la ciudad deslizándose mientras el avión se preparaba para ascender al cielo nocturno. Sintió el tirón familiar del despegue, el momento en que el mundo de abajo se volvía distante, insignificante. Pero Juan Morales no era un hombre que dejaba las cosas al azar. Mientras el avión ascendía, su mente permanecía con los pies en la tierra, repasando la sonrisa tensa de Carmen, sus pasos apresurados. Había visto ese tipo de comportamiento antes, no evidente, no ruidoso, pero lo suficientemente afilado como para cortar. Había construido su carrera leyendo a las personas, sintiendo cuando algo no iba bien, y en ese momento, sus instintos le susurraban que este vuelo estaba a punto de convertirse en algo más que un viaje de rutina a Barcelona. Respiró hondo, sus dedos golpeando suavemente el apoyabrazos. Fuera lo que venía, estaba listo. Juan Morales no solo navegaba tormentas, las moldeaba. Y si este vuelo contenía un desafío, lo enfrentaría de frente, con la misma precisión que lo había llevado a la cima. Las luces de la cabina se atenuaron cuando el avión se niveló, y los ojos de Juan regresaron a su tablet, pero una parte de él permanecía vigilante, esperando el siguiente movimiento en un juego que aún no había elegido jugar. La cabina del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol se instaló en un ritmo tranquilo mientras el avión volaba sobre las nubes. El suave zumbido de los motores se mezclaba con el ocasional tintinear de la cristalería, creando un capullo de calma que envolvía a los pasajeros de primera clase. Juan Morales estaba sentado en el asiento 1A, su tablet brillando con las diapositivas de la fusión que había estado afinando, pero su mente solo estaba a medias en los números. El leve eco de inquietud de su intercambio anterior con Carmen Ruiz, la azafata, persistía como una nube de tormenta distante. Aún no podía precisarlo, pero confiaba en el instinto que lo había guiado en innumerables acuerdos de alto riesgo, algo no estaba bien. Alzó la vista cuando Carmen reapareció desde la cocina, empujando un elegante carrito cubierto con lino blanco. Sus movimientos eran ensayados, casi mecánicos, mientras servía a los demás pasajeros. Un hombre de cabello plateado, con traje azul marino, sonrió mientras ella le servía una copa de champán, su voz ligera y cálida mientras conversaba sobre la añada del vino. Otro pasajero, un hombre más joven con la corbata aflojada, se rió de algo que ella dijo, su plato ya lleno con un humeante platillo gourmet. El aroma de hierbas asadas y pan fresco se esparcía por la cabina, un contraste marcado con el aire estéril del avión. El estómago de Juan gruñó en silencio, recordándole la comida premium que había preordenado, un pequeño capricho que esperaba con gusto en estos vuelos. Carmen llegó a su asiento, el carrito se detuvo con un leve chirrido. Su sonrisa estaba ahí, pero ahora se sentía más delgada, menos genuina que la que había ofrecido a los demás. Aquí tiene, señor, dijo, colocando una bandeja sobre su mesa con un movimiento rápido, casi despectivo. Los ojos de Juan se posaron en el plato, un sándwich simple, el pan ligeramente empapado, acompañado de un pequeño vaso de agua tibia. Sin adorno, sin elegancia, nada parecido a los opulentos platos que había visto al otro lado del pasillo. Su ceño se frunció, pero mantuvo la voz firme, su tono educado pero con un matiz de expectativa. Preordené la comida premium, dijo, encontrando su mirada. Sus ojos oscuros sostenían una intensidad silenciosa, del tipo que hace a la gente reconsiderar sus palabras. ¿Ha habido algún error? La sonrisa de Carmen vaciló por una fracción de segundo, una grieta en su fachada pulida. Ella se irguió,
metiéndose un mechón de cabello detrás de la oreja. Lo siento, señor, dijo, con un tono que sonaba disculpándose pero carecía de calidez. Nos hemos quedado sin comidas premium. Tendrá que conformarse con la selección regular. Hizo un gesto vago hacia el sándwich, como si fuera un detalle sin importancia. A veces pasa. Error del sistema, ya sabe. Antes de que Juan pudiera responder, se dio la vuelta, empujando el carrito por el pasillo con una rapidez que se sentía como una huida. La mandíbula de Juan se tensó, pero no la llamó. Se recostó en su asiento, el cuero crujió suavemente, y dejó que su mirada se posara sobre el sándwich intacto. ¿Un error del sistema? Había volado con Aerolíneas del Sol durante más de una década, acumulando incontables horas en esa misma cabina, y nunca una comida preordenada había dejado de llegar. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el apoyabrazos, un ritmo lento y deliberado que coincidía con el torbellino de sus pensamientos. Esto no era solo un error. Había visto suficientes sutilezas del mundo, desaires en juntas, miradas de reojo, suposiciones susurradas, como para reconocer cuando algo era deliberado. Miró alrededor de la cabina, sus ojos agudos captando la escena. Los otros 6 pasajeros, todos hombres blancos con trajes a medida, saboreaban sus comidas. Uno cortaba un filete perfectamente sellado, los jugos brillando bajo las luces de la cabina. Otro giraba una copa de vino tinto, asintiendo con aprobación mientras una segunda azafata se la rellenaba. Su risa flotaba en el aire, despreocupada y libre de cargas, mientras Juan se sentaba con un sándwich que parecía sacado de clase turista. El contraste era marcado, casi teatral, y le golpeó con una claridad silenciosa y desconcertante, lo estaban tratando de manera diferente. El agarre de Juan sobre el apoyabrazos se tensó, pero su rostro seguía siendo una máscara de calma. Era la única persona de color en la cabina, un hecho que no se le había escapado al abordar, pero que ahora se sentía más pesado, más intencionado. Ya había enfrentado momentos como este, desaires pequeños y calculados disfrazados de descuidos, pero este dolía más. Aerolíneas del Sol era su aerolínea de elección, un símbolo del éxito que había ganado con años de trabajo implacable. Ser ignorado aquí, en un espacio donde pertenecía tanto como cualquier otro, era una herida que no podía pasar por alto. Respiró hondo, forzando a su pulso a estabilizarse. Enfadarse sería fácil, pero Juan Morales no actuaba por impulso. Era estratégico, paciente, un hombre que convertía los desaires en oportunidades. Su mente corría, uniendo los detalles, la sonrisa tensa de Carmen, su excusa vaga, la manera en que se había alejado sin siquiera verificar en la cocina la disponibilidad de la comida. Era como si hubiera decidido, antes de que él dijera una sola palabra, que no merecía el mismo trato que los demás. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, señalando el final del servicio de comida. Al otro lado del pasillo, un pasajero tintineó su tenedor contra el plato, riendo mientras intercambiaba historias con su vecino. Carmen reapareció, ofreciendo menús de postres a los demás, su voz animada y cordial. No miró a Juan, no le ofreció un menú ni siquiera un vaso más de agua. La omisión fue sutil, pero dolía. Él se inclinó hacia adelante, su tablet olvidada, y la observó de cerca. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, era ahora una prueba en un caso que estaba construyendo en su mente. Juan no era solo un pasajero. Era un hombre con poder, con recursos, con una red capaz de sacudir los cimientos de esa cabina. No necesitaba alzar la voz ni exigir explicaciones, al menos no todavía. Había aprendido hace mucho que las batallas más efectivas se libraban en silencio, con precisión. Mientras el avión surcaba la noche, acercándolo a Barcelona, Juan Morales tomó una decisión. Este desaire no quedaría sin respuesta. No por un sándwich, sino por lo que representaba. Alcanzó su teléfono, sus dedos flotando sobre la pantalla, listo para poner algo en marcha. La cabina del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol zumbaba con una calma engañosa, el suave resplandor de las luces superiores proyectando largas sombras sobre los asientos de primera clase. Juan Morales permanecía sentado en el 1A, su sándwich intacto aún sobre la mesita, una acusación silenciosa en medio del lujo de la cabina. El leve tintinear de cubiertos y el murmullo bajo de las conversaciones de los demás pasajeros llenaban el aire, pero la atención de Juan estaba en otra parte. Sus dedos descansaban levemente sobre su teléfono, la pantalla oscura, mientras su mente reproducía las palabras de Carmen Ruiz: nos quedamos sin comidas premium. A veces pasa.
La frase resonaba como una campana de advertencia, aguda y deliberada, negándose a desvanecerse. Se recostó, el asiento de cuero crujiendo levemente, y dejó que su mirada recorriera la cabina. Al otro lado del pasillo, un pasajero con una camisa blanca impecable saboreaba un postre, su cuchara raspando contra un plato de porcelana mientras conversaba con su vecino. Otro giraba una copa de licor ámbar, el hielo tintineando suavemente, su risa fuerte y despreocupada. El aroma de chocolate caliente y caramelo flotaba desde sus bandejas, un recordatorio contundente del servicio gourmet que a Juan le habían negado. Su vaso de agua, medio vacío y tibio, permanecía intacto junto al sándwich empapado. El contraste no solo era evidente, era deliberado, una línea trazada en la arena. Los ojos de Juan se entrecerraron mientras observaba a Carmen moverse por la cabina, su carrito ya lejos, ahora llevando una bandeja con menús de postres. Se detenía en cada pasajero, su sonrisa cálida, su voz melodiosa al describir las opciones, torta de chocolate, sorbete de frutas, una tabla de quesos. Se detenía, bromeaba con un hombre sobre su gusto por lo dulce, su risa mezclándose con la de él. Pero cuando su camino la acercó al asiento de Juan, no se detuvo. No lo miró. No ofreció un menú ni siquiera una revisión superficial de sus necesidades. Era como si fuera invisible, un fantasma en la cabina de lujo que había pagado por ocupar. Su mandíbula se tensó, pero su rostro permaneció como una máscara de calma, una habilidad perfeccionada tras años de navegar por espacios donde él era la excepción. Era la única persona de color en primera clase, un hecho que había notado al abordar pero que ahora se sentía como un reflector. Los otros 6 pasajeros, todos blancos, todos hombres, todos envueltos en la facilidad del privilegio, continuaban sus comidas, ajenos a la división silenciosa. La mente de Juan trabajaba, armando las piezas. La vaga excusa de Carmen sobre un error del sistema no se sostenía. Había pedido su comida con semanas de antelación, una rutina que seguía en cada vuelo. Aerolíneas del Sol se enorgullecía de su precisión, especialmente en primera clase. Un error así no solo era improbable, era inaudito. Presionó el botón de servicio en su reposabrazos, el suave timbre cortando el zumbido de la cabina. Momentos después, Carmen apareció, su postura más rígida que antes, su sonrisa una línea delgada. «Sí, señor», preguntó, su tono educado pero cortante, como si su solicitud fuera una molestia. Juan la miró fijamente, su voz firme, cada palabra elegida con cuidado. «Quisiera aclarar la situación de la comida», dijo. «Solicité la comida premium, como siempre lo hago». «Usted mencionó un error del sistema, ¿puede explicarme qué ocurrió?» Su tono era sereno, pero había un peso detrás, una expectativa que exigía una respuesta. Los ojos de Carmen titilaron, un destello de incomodidad antes de recuperar la compostura. Miró hacia la galera, como buscando una escapatoria, luego volvió a mirar a Juan. «Lo siento, señor», dijo, su voz más suave ahora, ensayada. «A veces el sistema no registra los pedidos anticipados. Tenemos que priorizar a ciertos pasajeros cuando eso sucede. Usted entiende». Ofreció un encogimiento de hombros, casual pero desdeñoso, y se dio vuelta para irse. «Priorizar a ciertos pasajeros», repitió Juan en silencio, las palabras grabándose en su mente. No la detuvo, no levantó la voz. En cambio, se inclinó hacia adelante, los codos apoyados sobre la mesa, y la observó alejarse. La frase no era nueva, había escuchado variaciones en salas de juntas, hoteles, incluso en otros vuelos, pero la forma en que ella la dijo, con ese encogimiento de hombros despreocupado, tocó un nervio. No era una disculpa. Era una declaración, una afirmación silenciosa de que él no era uno de esos ciertos pasajeros que importaban. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa, un ritmo lento que coincidía con el pulso de sus pensamientos. Había volado con Aerolíneas del Sol por más de una década, un cliente leal cuyo nombre debería tener peso. Sin embargo, allí estaba, marginado en una cabina donde pertenecía tanto como cualquiera. La realización se posó sobre él como una niebla espesa, esto no se trataba de una comida. Se trataba de algo más profundo, algo más feo. Ya había enfrentado desaires sutiles antes, suposiciones sobre su rol, preguntas sobre sus credenciales, pero esto se sentía distinto. Se sentía personal, una elección deliberada para hacerlo sentir menos. La mirada de Juan volvió a los otros pasajeros. Uno gesticulaba animadamente,
su voz resonando mientras elogiaba el postre a Carmen, quien asentía con entusiasmo, su sonrisa ahora genuina. Otro pasajero alzaba su copa para un refil, y una segunda asistente acudía rápidamente, toda calidez y deferencia. La cabina era un escenario, y Juan era el único que no formaba parte de la representación. Sintió el peso de su diferencia, no solo en el color de su piel, sino en la forma en que el mundo parecía doblarse alrededor de los otros, atendiéndolos en cada capricho mientras a él le dejaban las obras. Respiró lentamente, obligando a su mente a concentrarse. La rabia sería demasiado fácil, una trampa que había evitado innumerables veces. Juan Morales no reaccionaba, ni estrategizaba. Sus ojos se detuvieron en Carmen mientras ella reía con un pasajero, su soltura un contraste marcado con la rigidez que le había mostrado a él. Cada detalle importaba ahora, su tono, sus acciones, la forma en que la cabina funcionaba como una jerarquía de la que él había sido excluido. No era solo un pasajero. Era un hombre que había construido un imperio, que sabía cómo convertir momentos como ese en ajustes de cuentas. Su mano se movió hacia su teléfono, el dispositivo elegante, un salvavidas hacia el mundo más allá de la cabina. No lo desbloqueó aún, pero el peso en su palma lo anclaba. Fuera cual fuera el juego que se jugaba ahí, él lo jugaría mejor. El avión zumbaba, cortando la noche hacia Barcelona, pero la mente de Juan ya corría por delante, trazando los pasos que tomaría. Esto no había terminado, ni de cerca. La cabina de primera clase del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol era una burbuja de privilegio, su iluminación suave y asientos lujosos un contraste marcado con la tormenta que se gestaba en la mente de Juan Morales. Estaba sentado en el asiento 1A, su teléfono ahora en mano, la pantalla proyectando un tenue resplandor sobre su traje hecho a medida. El zumbido de los motores del avión era un pulso constante, pero los pensamientos de Juan eran más agudos, atravesando la neblina de las palabras desdeñosas de Carmen Ruiz: tenemos que priorizar a ciertos pasajeros. La frase se había arraigado en su conciencia, una chispa que rápidamente se convertía en llama. No era solo un pasajero siendo menospreciado, era un hombre que podía cambiar el equilibrio de poder, y estaba listo para hacerlo. El pulgar de Juan flotaba sobre su teléfono, sus ojos oscuros escaneando la cabina una última vez. Al otro lado del pasillo, un pasajero brindaba con otro, su risa alta y despreocupada. Carmen estaba al fondo, conversando con un hombre de traje a rayas, su sonrisa amplia mientras le ofrecía una segunda porción de postre. La soltura que mostraba con ellos, la calidez en su voz, estaba a años luz de la indiferencia fría que le había mostrado a Juan. No se trataba solo del sándwich o de la comida faltante, era el mensaje detrás, la suposición de que él no pertenecía a ese espacio exclusivo. Su mano se aferró al teléfono con más fuerza, pero su rostro permaneció sereno, una máscara de control que ocultaba el fuego interior. Desbloqueó el dispositivo con un deslizamiento ágil, navegando hacia una aplicación de mensajería encriptada con soltura practicada. Juan no era impulsivo, era quirúrgico, cada movimiento calculado para maximizar el impacto. Escribió un breve mensaje a su asistente, Miguel Torres, en Morales Global en Madrid: iniciar protocolo de auditoría interna. Vuelo 312. Necesito identificaciones de la tripulación. Confirma al estar listo. Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de una orden, una señal de que los engranajes de su plan ya estaban girando. Presionó enviar, el suave pitido del mensaje desapareciendo en el vacío digital, y se recostó, sin apartar la vista de Carmen mientras ella se desplazaba por la cabina. A kilómetros de distancia, en las oficinas elegantes de Morales Global, el mensaje aterrizó en el teléfono de Miguel Torres con un sonido agudo. Era tarde en Madrid, las luces de la ciudad titilaban más allá de los ventanales del piso al techo, pero Miguel aún estaba en su escritorio, una costumbre nacida de años trabajando para un hombre como Juan. Estaba en sus 30 y pocos, delgado y de mirada aguda, con un talento especial para anticipar las necesidades de su jefe. La brevedad del mensaje no lo sorprendió, las instrucciones de Juan siempre eran precisas, cada palabra cargada de propósito. Los dedos de Miguel volaron sobre el teclado, iniciando sesión en la base de datos segura de Aerolíneas del Sol, un privilegio concedido por la influencia de Juan dentro de las operaciones de la aerolínea. La pantalla cobró vida, proyectando un resplandor azul sobre el rostro de Miguel mientras accedía a la lista de la tripulación del vuelo 312. Los nombres aparecieron en filas ordenadas: Carmen Ruiz, Javier López, Ana Delgado. El ceño de Miguel se frunció mientras cotejaba sus perfiles, sus instintos reflejando los de Juan.
Esto no se trataba solo de una comida perdida, Juan no actuaba a menos que las apuestas fueran altas. Miguel abrió una segunda ventana, accediendo a los registros de comentarios de pasajeros de la aerolínea, sus ojos buscando patrones. Conocía demasiado bien a su jefe para pensar que esto era un incidente aislado. Si Juan pedía una auditoría, había un problema más profundo en juego. De vuelta en el avión, Juan dejó su teléfono a un lado, su mirada derivando hacia la ventana. El cielo nocturno era un mar negro, roto solo por el destello ocasional de las luces del ala del avión. La cabina se sentía más pequeña ahora, el aire más denso con el peso de su decisión. Siempre había confiado en la paciencia, en dejar que el momento adecuado se revelara, pero este no era un momento para esperar. El favoritismo de Carmen era evidente, acababa de servir otra copa de vino a un pasajero que ni siquiera la había pedido, su risa resonando mientras se demoraba en su asiento. Los ojos de Juan se entrecerraron, catalogando cada detalle, su tono, su lenguaje corporal, la manera en que los demás pasajeros absorbían su atención como si fuera su derecho de nacimiento. Sabía que Aerolíneas del Sol tenía un as bajo la manga, un programa piloto de monitoreo mejorado de cabina, instalado en primera clase para proteger tanto a pasajeros como a la tripulación. Juan lo había aprobado el mismo meses atrás, después de revisar quejas sobre un servicio inconsistente. Pequeñas cámaras y micrófonos, discretamente integrados en las paredes de la cabina, registraban cada interacción, cada palabra. Era una salvaguarda, una forma de asegurar responsabilidad, y ahora era su arma. El pensamiento dibujó una leve curva en sus labios, no una sonrisa, sino un destello de satisfacción. Carmen y su tripulación no tenían idea de que estaban siendo observados, sus acciones preservadas para ser juzgadas. Los dedos de Juan se movieron inquietos, con ganas de enviar otro mensaje, pero se contuvo. El momento lo era todo. Necesitaba que Miguel confirmara las identidades de la tripulación y extrajera cualquier queja previa antes de dar el siguiente paso. Por ahora, observaba, su mente una trampa de acero capturando cada agravio. El lujo de la cabina se sentía hueco, su promesa de igualdad una mentira expuesta por un simple sándwich empapado. No luchaba solo por sí mismo, luchaba por cada pasajero que alguna vez se había sentido menos, por cada persona que había sido descartada por no encajar en el molde. El avión zumbaba, cortando la noche rumbo a Barcelona. La tablet de Juan yacía olvidada sobre la mesa plegable, las diapositivas de la fusión sin tocar. Su enfoque era ahora singular, un láser apuntado a la injusticia que se desarrollaba a su alrededor. No necesitaba confrontar a Carmen directamente, no necesitaba alzar la voz. Su poder residía en la precisión, en los movimientos silenciosos que derribaban imperios. A medida que las luces de la cabina se atenuaban aún más, señalando el punto medio del vuelo, Juan Morales permanecía perfectamente inmóvil, el centro tranquilo en una tormenta creciente. Lo que viniera después, él estaba listo para moldearlo. La cabina de primera clase del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol era un estudio de contrastes, opulenta pero tensa, sus superficies pulidas reflejando el resplandor tenue de las luces superiores. Juan Morales estaba sentado en el asiento 1A, su teléfono descansando sobre la mesa, su pantalla oscura pero viva de posibilidades. El zumbido bajo de los motores del avión era un trasfondo constante, pero la mente de Juan era un torbellino, ensamblando las ofensas que había soportado, el sándwich empapado, el encogimiento de hombros desdeñoso de Carmen Ruiz, la frase, priorizar a ciertos pasajeros, que aún ardía en sus pensamientos. No era solo un pasajero agraviado, era un hombre con el poder de exponer una verdad más profunda, y se movía rápidamente para hacerlo. Los ojos de Juan se posaron brevemente en Carmen mientras ella se deslizaba por el pasillo, su bandeja ahora vacía, su sonrisa reservada para los otros pasajeros. Se detuvo para ajustar la manta de un hombre, su voz suave y atenta mientras le preguntaba si necesitaba algo más. El hombre, con su chaqueta colgada del asiento, asintió con una sonrisa, disfrutando de su atención. La mirada de Juan se agudizó, notando la soltura que mostraba con ellos, la calidez que le había negado a él. Era una actuación, una que había visto demasiadas veces en su carrera, favoritismo disfrazado de servicio, lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido para aquellos que se beneficiaban de él. Tomó su teléfono, el dispositivo elegante frío contra su palma, y abrió la aplicación de mensajería encriptada. Sus dedos se movieron con precisión, escribiendo un nuevo mensaje para Miguel Torres, iniciar solicitud de vídeo. Solo primera clase. Marca de tiempo 9:15 a 9:45. Priorizar audio. Yo me encargo del resto al aterrizar.
Las palabras eran cortantes, una orden envuelta en urgencia. Presionó enviar, el suave pitido se perdió en el zumbido de la cabina, y se recostó, su postura calmada pero su mente acelerada. El sistema de vigilancia que él mismo había aprobado para las cabinas premium de Aerolíneas del Sol era su as bajo la manga, una red de cámaras y micrófonos discretos que captaban cada palabra, cada gesto. Carmen y su tripulación no tenían idea de que sus acciones estaban siendo grabadas, su indiferencia preservada para ser examinada. En Madrid, Miguel Torres estaba sentado en la quietud de la oficina de Morales Global, el horizonte de la ciudad un resplandor distante más allá de su ventana. El mensaje encriptado iluminó su teléfono, su urgencia lo apartó de una pila de informes. Leyó las instrucciones de Juan, sus ojos agudos se entrecerraron. Una solicitud de vídeo, con marca de tiempo y específica, esto no era solo una auditoría. Juan estaba construyendo un caso, y Miguel sabía que no debía demorarse. Volvió a iniciar sesión en la base de datos de la aerolínea, sus dedos volando sobre el teclado mientras accedía al sistema de monitoreo de la cabina. La interfaz era un laberinto de carpetas y marcas de tiempo, pero Miguel la navegó con facilidad, abriendo las grabaciones de la cabina de primera clase del vuelo 312. El vídeo se cargó, al principio borroso pero lo suficientemente claro para mostrar el diseño de la cabina, asientos lujosos, pasajeros cenando, Carmen moviéndose con su carrito. Miguel ajustó el audio, los altavoces cobraron vida con el tintineo de cristalería y el murmullo de voces. Avanzó rápidamente hasta las 9:15, el momento que Juan había especificado, y observó cómo Carmen se acercaba al asiento 1A. Su voz se escuchó, fría y distante: nos hemos quedado sin las comidas premium. Tendrá que conformarse con la selección regular. El encogimiento de hombros despectivo, el giro rápido para alejarse, todo estaba allí, capturado con claridad fría. La mandíbula de Miguel se tensó mientras lo reproducía de nuevo, captando un comentario débil de Carmen a otra asistente: se cree dueño del lugar. El sarcasmo goteaba como veneno, y Miguel se congeló, su mano suspendida sobre el ratón. Abrió una nueva pestaña, adentrándose más en la base de datos. Apareció el archivo de personal de Carmen Ruiz, un expediente digital de su trayectoria en Aerolíneas del Sol. Miguel hizo scroll, su pulso acelerándose a medida que surgían banderas rojas. 3 quejas anteriores de pasajeros, todas alegando trato discriminatorio, servicio despectivo, trato preferencial a otros, sutil pero constante. Un informe describía a Carmen ignorando la solicitud de un pasajero mientras adulaba a un grupo de empresarios. Otro mencionaba que se negó a entregar una comida preordenada, citando un error del sistema. Los paralelismos con la experiencia de Juan eran asombrosos, pero lo que más impactó a Miguel fue la respuesta de la aerolínea: cada queja desestimada, marcada como infundada o resuelta sin acción. Murmuró entre dientes: esto no es una coincidencia. De vuelta en el avión, Juan dejó su teléfono, sus ojos se perdieron en la ventana. Las nubes abajo eran un mar blanco, iluminado tenuemente por la luna, pero apenas las veía. Su mente estaba en la grabación, en la verdad que revelaría. Sabía lo que encontraría, el tono de Carmen, su favoritismo, la manera en que lo había señalado. Pero no se trataba solo de ella. Esto era algo más grande, un patrón tejido en la cultura de la aerolínea. Había volado con Aerolíneas del Sol durante años, confiado en su promesa de excelencia, pero ahora esa confianza se sentía traicionada. El lujo de la cabina, antes un consuelo, era ahora una carcasa hueca, su promesa manchada por el sesgo. Miró a los otros pasajeros, sus platos ya recogidos, sus copas rellenadas. Un hombre con traje gris se reía en voz alta, gesticulando mientras Carmen asentía, su sonrisa radiante. Otro pasajero levantó la mano, y un segundo asistente, Javier López, acudió rápidamente con una servilleta fresca. El servicio era impecable para ellos, una danza de privilegio de la que Juan estaba excluido. Sintió el peso de su diferencia, no solo por su piel, sino por la manera en que la cabina parecía girar alrededor de los otros, atendiendo cada una de sus necesidades mientras a él lo dejaban con nada. Los dedos de Juan se movieron con ansias, deseando comprobar si había respuesta de Miguel, pero se obligó a esperar. La paciencia era su fortaleza, una lección aprendida en salas de juntas y negociaciones. Necesitaba la grabación, las quejas, el panorama completo antes de actuar. Por ahora, observaba, sus ojos siguiendo cada movimiento de Carmen. Ella estaba ajena, riendo con Javier cerca de la cocina, su voz elevándose por encima del zumbido de la cabina. Creían que eran intocables,
protegidos por sus uniformes y la reputación de la aerolínea. Pero Juan Morales no era un pasajero común. Era una fuerza, y pronto sentirían el peso de su respuesta. El avión seguía su curso, el cielo nocturno infinito en el exterior. La tableta de Juan yacía intacta, las diapositivas de la fusión eran una prioridad lejana. Su enfoque era único, una hoja afilada para cortar a través de las mentiras. No luchaba por una comida ni por una disculpa, luchaba por justicia, por un sistema que tratara a todos por igual. Mientras la cabina se acomodaba en un ritmo más tranquilo, Juan permanecía inmóvil, su exterior sereno era un escudo para la tormenta que estaba a punto de desatar. Las ruedas del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol tocaron tierra en la pista de Barcelona con una sacudida firme, la vibración se propagó por la cabina de primera clase. Juan Morales apretó el reposabrazos, no por nervios, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo del atardecer, un mosaico de oro y plata que se sentía engañosamente sereno. Adentro, la cabina zumbaba con el murmullo de los pasajeros recogiendo sus pertenencias, el clic de los compartimientos superiores y el suave timbre del aviso de cinturones apagándose. Juan permaneció sentado, su teléfono aún en la mano, sus ojos oscuros fijos en la ventana pero viendo más allá del cristal. Su plan estaba en marcha, y los próximos pasos serían rápidos. El lujo de la cabina, antes un consuelo, ahora se sentía como un escenario para el drama que él había puesto en marcha. Carmen Ruiz avanzaba por el pasillo, su sonrisa pulida mientras despedía a los demás pasajeros. «Buen viaje, señor», le dijo a un hombre con traje gris, su voz cálida, su mano señalando hacia la salida. No miró a Juan, no reconoció la bandeja con su sándwich intacto aún sobre la mesa. Su indiferencia fue la pincelada final en el retrato de prejuicio que él había estado pintando desde el despegue. El rostro de Juan seguía inescrutable, pero por dentro, su determinación se endurecía como el acero. Esto ya no se trataba de una comida, se trataba de exponer una verdad que había supurado por demasiado tiempo. Su teléfono vibró, una suave sacudida que captó su atención. Un mensaje de Miguel Torres apareció en la pantalla, imágenes aseguradas. Quejas recopiladas. Recursos humanos notificado. Esperando tus instrucciones en la puerta. Los labios de Juan se curvaron levemente, no en una sonrisa sino en un gesto de aprobación a la eficiencia de su equipo. Se puso de pie, ajustando su traje color carbón con un movimiento suave, y deslizó su tableta en el maletín. Los otros pasajeros, 6 hombres, todos blancos, todos ajenos a la tormenta que se gestaba, se dirigían hacia el puente de desembarque, sus voces llenas de conversaciones sobre reuniones y planes para cenar. Juan fue el último en moverse, su paso deliberado, su presencia una orden silenciosa que abría paso entre la multitud. En la entrada del puente de desembarque, 2 funcionarios de la aerolínea esperaban, sus expresiones neutrales pero atentas. El más alto, un hombre de cabello ralo y blazer azul marino impecable, dio un paso al frente. «Señor Morales», dijo con voz baja y respetuosa. Su placa decía Rafael Gómez. A su lado, una mujer más joven con un portapapeles, Isabel Vargas, hizo una ligera inclinación con la cabeza, sus ojos se posaron en Juan con una mezcla de curiosidad y respeto. Lo condujeron por un pasillo privado, lejos del bullicio de la terminal principal, el clic de los zapatos lustrados de Juan resonando contra el suelo de mármol. El pasillo era austero, sus paredes cubiertas de vidrio esmerilado, el aire fresco y con un leve aroma a producto de limpieza. Los pensamientos de Juan eran afilados como navajas, centrados en las imágenes que Miguel había asegurado. Sabía lo que mostrarían, el tono despectivo de Carmen, su comentario burlón, su favoritismo evidente. Pero no se trataba solo de ella, se trataba de un sistema que permitía ese comportamiento, que ignoraba las quejas y protegía el sesgo con burocracia. Su teléfono vibró de nuevo y él lo miró, un correo de Miguel con un enlace seguro al vídeo. Juan no lo abrió todavía. Necesitaba privacidad, un espacio para revisar la evidencia y decidir su próximo paso. De vuelta en el avión, la tripulación terminaba sus tareas, ajena al giro de su destino. Carmen reía con Javier López cerca de la cocina, su voz resonando mientras contaba el chiste de un pasajero. Ana Delgado, la tercera asistente, ordenaba los asientos, sus movimientos ágiles pero relajados. Seguían el protocolo estándar, conversando en tonos bajos, sus uniformes impecables mientras se preparaban para desembarcar. Pero el ambiente cambió cuando la puerta de la cabina se abrió de nuevo y 4 oficiales de recursos humanos con uniforme entraron.
El oficial al mando, un hombre de hombros anchos y ojos acerados llamado Carlos Mendoza, levantó una mano. Tripulación, permanezcan sentados, dijo, su voz cortando la charla como una cuchilla. Esta es una revisión oficial de empleo. Carmen se quedó congelada, su sonrisa se desvaneció, sus ojos se entrecerraron con confusión. ¿De qué se trata esto?, preguntó, con un dejo de desafío en el tono, cruzando los brazos como si quisiera protegerse. Javier y Ana intercambiaron miradas, su soltura habitual reemplazada por inquietud. Los oficiales de recursos humanos no respondieron, su presencia era un muro de autoridad que silenció la cabina. La tensión era densa, una nube de tormenta a punto de estallar, pero la tripulación no tenía idea de cuán profundo era el problema. Juan llegó al salón privado, una sala elegante con paredes de cristal que daban a la pista. Aviones rodaban a lo lejos, sus luces parpadeando como estrellas sobre el asfalto. Rafael e Isabel se excusaron, dejándolo solo con sus pensamientos. Se sentó en una mesa de caoba pulida, el cuero de la silla frío contra su espalda, y abrió el correo de Miguel. El enlace del vídeo cargó, llenando la pantalla con la disposición familiar de la cabina de primera clase. El audio chisporroteó al encenderse, capturando la voz de Carmen: no nos quedan comidas premium. Tendrá que conformarse. Su encogimiento de hombros, su retirada rápida, el leve desdén en su comentario a Javier: se cree dueño del lugar, todo estaba allí, innegable. La mandíbula de Juan se tensó, pero su expresión permaneció serena. El metraje era más que evidencia, era un espejo, reflejando la cultura rota de la aerolínea. Escribió un mensaje rápido a Sofía Navarro, la directora ejecutiva de Aerolíneas del Sol, adjuntando el vídeo con el asunto: ¿nuestros valores o los de ellos? La pregunta era un desafío, un llamado a la acción. Presionó enviar, el suave ping una señal de que la tormenta comenzaba. Mientras el silencio del salón lo envolvía, Juan se recostó, sus ojos puestos en la pista. La tripulación aún estaba en el avión, sin saber las consecuencias que se acercaban a toda velocidad. Pero pronto lo sabrían. Y Aerolíneas del Sol nunca volvería a ser la misma. La sala de espera en el aeropuerto de Barcelona contrastaba notablemente con la lujosa cabina de primera clase del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol. Sus paredes blancas y muebles modernos exudaban profesionalismo frío, las luces fluorescentes proyectaban sombras marcadas sobre el piso de baldosas. Juan Morales entró, sus zapatos lustrados resonando con un ritmo que reflejaba su propósito. El aire era fresco, con un leve aroma a café y antiséptico, pero la tensión era palpable, una presencia viva que presionaba a los ocupantes de la sala. En el centro se encontraba la tripulación: Carmen Ruiz, Javier López y Ana Delgado, encogidos en sillas de respaldo rígido, sus rostros una mezcla de confusión y desafío. Juan se detuvo justo en la entrada, su traje color carbón impecable, su postura erguida pero relajada. Sus ojos oscuros recorrieron a la tripulación, observando cada detalle, los brazos cruzados de Carmen, sus labios apretados en una línea fina, la mirada nerviosa de Javier hacia Ana, las manos de Ana retorciéndose en su regazo. Eran un cuadro de inquietud, atrapados en un momento que aún no comprendían. La presencia de Juan alteró la gravedad del lugar, atrayendo su atención como un imán. Los ojos de Carmen se encontraron con los suyos y, por un segundo fugaz, su desafío vaciló, reemplazado por un destello de reconocimiento. Sabía quién era él, no solo un pasajero, sino una fuerza que había subestimado. El oficial de recursos humanos, Carlos Mendoza, se encontraba en el extremo opuesto, su figura imponente como un centinela silencioso. Asintió hacia Juan, un gesto sutil de reconocimiento a la autoridad que ahora llenaba la sala. Los otros oficiales de recursos humanos, apostados cerca de la puerta, observaban en silencio, sus portapapeles listos pero intactos. Juan dio un paso al frente, su voz rompió la quietud, calmada pero penetrante. Señores y señoras, dijo, su mirada fijándose en cada miembro de la tripulación. Estuve en su vuelo hoy. Tomaron decisiones que van en contra de todo lo que representa Aerolíneas del Sol. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y definitivas. Carmen se movió en su asiento, descruzando los brazos, sus dedos aferrándose al borde de la silla. Javier abrió la boca, luego la cerró, sus ojos se movieron hacia Carlos como si buscara un rescate. Ana miraba al suelo, su respiración superficial. Juan dejó que el silencio se alargara, su exterior sereno en marcado contraste con el pánico creciente de la tripulación.
No necesitaba gritar, su presencia era suficiente, una tormenta silenciosa que llenaba la sala. Me negaron el servicio, continuó, su tono firme, y favorecieron a otros. Eso no fue un error. Fue un patrón. La cabeza de Carmen se alzó de golpe, su voz aguda pero inestable. Fue una confusión, señor, dijo, sus palabras saliendo apresuradas. El sistema no registró su comida. Pasa a veces. Su intento de mostrar confianza se desmoronó bajo la mirada de Juan, sus ojos delatando un destello de miedo. Miró a sus colegas, pero ellos no ofrecieron apoyo, su propia incomodidad los mantenía pegados a sus asientos. Juan dio otro paso, sin apartar la vista de Carmen. No, dijo, su voz cortando su excusa como una cuchilla. No fue una confusión. Tengo las grabaciones, los datos y la aprobación de la Junta para actuar. La declaración fue una guillotina, fría y precisa, cuyo peso se asentó sobre la sala. El rostro de Carmen palideció, sus labios se entreabrieron como para protestar, pero no salieron palabras. Javier se inclinó hacia adelante, sus manos fuertemente entrelazadas, mientras la mirada de Ana seguía fija en el suelo, sus dedos aún retorciéndose. Las imágenes que Juan había revisado en el salón se reproducían en su mente, el encogimiento de hombros de Carmen, su comentario burlón, se cree dueño del lugar, su risa con Javier mientras atendían a los otros pasajeros. Era condenatorio, un registro claro como el cristal de un sesgo que ninguna excusa podía borrar. Pero Juan no mencionó los detalles. No lo necesitaba. Las reacciones de la tripulación le decían que sabían, en algún nivel, lo que habían hecho. Su arrogancia casual, su suposición de que podían ignorarlo sin consecuencias, los había llevado hasta allí. Están todos despedidos del servicio, dijo Juan, su voz carente de emoción, con efecto inmediato. Seguridad los escoltará afuera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un veredicto pronunciado con precisión quirúrgica. La sala pareció encogerse, las paredes cerrándose mientras la tripulación procesaba el golpe. Carmen contuvo la respiración, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción. Javier negó con la cabeza, murmurando, «Esto no puede ser», con una voz apenas audible. Ana finalmente levantó la mirada, su rostro una máscara de incredulidad, sus manos congeladas en su regazo. Nadie habló. El silencio era sofocante, roto solo por el zumbido tenue del aire acondicionado. La tripulación intercambió miradas, sus pensamientos luchando por alcanzar la realidad que se les venía encima. Se habían acostumbrado a doblar las reglas, a favorecer a ciertos pasajeros, a salirse con la suya con encanto y privilegio. Pero Juan Morales no era un pasajero cualquiera. Era un hombre que había construido un imperio, que sabía cómo ejercer poder sin alzar la voz. Carlos Mendoza dio un paso al frente, su expresión estoica. Comenzaremos ahora con la documentación de despido, dijo, su voz baja pero firme. Hizo un gesto a los otros oficiales de recursos humanos, que se acercaron a la tripulación, sus portapapeles ahora activos. El proceso fue mecánico, una formalidad que sellaba el destino del grupo. Carmen se puso de pie bruscamente, su silla chirriando contra el suelo, sus ojos buscando a Juan. «Usted no puede hacer esto», dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y desesperación. «Esto es injusto». Juan sostuvo su mirada, su expresión implacable. «Lo que es injusto», dijo, «es un sistema que les permite tratar a las personas como si no pertenecieran». Sus palabras fueron calmadas, pero llevaban un peso que la silenció. Ella se dejó caer de nuevo en su silla, su desafío desmoronándose. Los oficiales de recursos humanos comenzaron a guiar a la tripulación hacia la puerta, sus movimientos ágiles pero profesionales. Seguridad esperaba afuera, un recordatorio silencioso de la firmeza de la decisión de Juan. Mientras la tripulación era conducida afuera, Juan permaneció en el salón, su postura inalterada, sus ojos en la pared de vidrio que daba a la pista. Los aviones se movían a lo lejos, sus luces parpadeando con precisión rítmica. La confrontación había sido breve, pero su impacto se extendería mucho más allá de esa sala. Esto no se trataba de venganza, se trataba de rendición de cuentas, de desmantelar una cultura que había estado corrompida por demasiado tiempo. El teléfono de Juan vibró, un mensaje de Miguel, junta notificada. «Esperando tus próximos pasos». Él asintió para sí mismo, la tormenta en su interior comenzando a calmarse. La tripulación se había ido,
Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La sede de Morales Global en Madrid brillaba contra el cielo nocturno, su fachada de vidrio reflejando el pulso inquieto de la ciudad. En el interior, Juan Morales estaba sentado en su escritorio, la madera pulida fresca bajo sus dedos mientras revisaba una avalancha de notificaciones en su teléfono. El despido de Carmen Ruiz y su tripulación del vuelo 312 de Aerolíneas del Sol había desatado una tormenta dentro de la aerolínea, y las repercusiones se estaban propagando más rápido de lo que Juan había anticipado. Mensajes de ejecutivos, correos urgentes del departamento de RRHH de la aerolínea y actualizaciones cifradas de Miguel Torres iluminaban su pantalla, cada uno un hilo en el tapiz que se deshacía de una empresa tomada por sorpresa. La oficina estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado y el ping ocasional de alertas entrantes. La chaqueta del traje de Juan colgaba ordenadamente en una silla, su corbata aflojada, pero su postura seguía siendo firme, sus ojos oscuros enfocados. El enfrentamiento en la sala de retención de Barcelona había sido un golpe preciso, pero solo era el comienzo. El despido de la tripulación, 8 empleados en total, incluyendo al personal de apoyo vinculado al incidente, había provocado ondas de choque en Aerolíneas del Sol. Rumores circulaban entre los empleados de la aerolínea, susurros sobre un pasajero poderoso que había arruinado carreras con un solo movimiento. El miedo había echado raíces, y Juan podía sentir su pulso en cada mensaje que leía. Abrió un correo de Miguel, cuyo asunto era contundente: hallazgos preliminares. El informe detallaba más que solo el incidente del vuelo 312. Miguel había profundizado en los registros de personal de la aerolínea, descubriendo un patrón de quejas ignoradas, pasajeros marginados, servicio sesgado hacia ciertos grupos demográficos, sesgos sutiles descartados como incidentes aislados. Carmen Ruiz sola tenía 3 quejas previas, cada una inquietantemente similar a la experiencia de Juan, y aún así RRHH las había desestimado. Otros miembros de la tripulación, incluyendo a Javier López, tenían su propio rastro de quejas, enterradas bajo capas de apatía corporativa. La mandíbula de Juan se tensó al leer, las palabras pintando una imagen de una cultura que se había podrido desde dentro. Esto no se trataba de unos cuantos empleados rebeldes. Era sistémico, una falla tejida en las operaciones de la aerolínea, desde los programas de capacitación hasta la supervisión ejecutiva. Los anuncios relucientes de Aerolíneas del Sol prometían lujo e igualdad, pero la realidad era una jerarquía que favorecía a algunos mientras ignoraba a otros. Juan se recostó, sus dedos tamborileando suavemente sobre el escritorio. Había volado con la aerolínea durante años, confiado en su marca, pero ahora la veía por lo que realmente era, una máquina que funcionaba con complacencia, protegida por su propia reputación. Eso terminaba ahora. Su teléfono volvió a vibrar, un mensaje de Miguel, personal en pánico. Rumores esparciéndose. Reunión de la Junta fijada para mañana, 2. Listo para tu directiva. Juan asintió para sí, el leve resplandor de la lámpara de escritorio reflejando la determinación en sus ojos. La reunión de la Junta era su próximo campo de batalla, una oportunidad para enfrentar al liderazgo de la aerolínea y exigir una rendición de cuentas. Pero no iría sin estar preparado. Necesitaba datos, un plan, una visión que obligara a la Junta a actuar. Escribió una respuesta rápida: compila todas las quejas, cruza con los registros de tripulación. Prepara diapositivas para reforma cultural. Revisaré por la mañana. En otra parte de Madrid, Miguel Torres trabajaba febrilmente en su oficina, las pantallas a su alrededor vibrantes con datos. La base de datos de la aerolínea era un laberinto, pero Miguel la navegaba con precisión, extrayendo informes, comentarios de pasajeros y memorandos internos. Cada archivo que abría revelaba otra capa de negligencia, quejas marcadas como cerradas sin investigación, programas de capacitación que pasaban por alto el sesgo, ejecutivos que habían hecho la vista gorda. Murmuró para sí: ¿cómo dejó esto pasar tanto tiempo? Pero conocía la respuesta: el poder se protegía a sí mismo, y Aerolíneas del Sol se había vuelto demasiado cómoda en su prestigio. El hallazgo más reciente de Miguel era un memorando de hace 2 años, enterrado en una carpeta archivada. Describía una propuesta de iniciativa de capacitación en diversidad, rechazada por un ejecutivo senior que la calificó de innecesaria. La ironía no se le escapaba. Lo añadió al expediente, junto con testimonios de pasajeros que reflejaban la experiencia de Juan: comidas negadas, servicio retenido, todo vinculado a un sesgo sutil pero constante. La evidencia era abrumadora, una acusación contra la cultura de la aerolínea,
y Miguel sabía que Juan la blandiría como una espada. De regreso en su oficina, Juan se levantó y caminó hacia la ventana, la ciudad extendiéndose abajo como un mapa de posibilidades. Las luces de Madrid palpitaban con vida, pero sus pensamientos estaban en la aerolínea, en los miles de pasajeros que abordarían sus aviones sin saber la cultura que moldeaba su experiencia. Ya no luchaba por sí mismo, luchaba por ellos, por un estándar que no se doblegara ante el privilegio. El despido de la tripulación había sido una chispa, pero la reunión de la Junta sería el fuego. Necesitaba mostrarle a la dirección de la aerolínea que el cambio no era opcional, era inevitable. Regresó a su escritorio, abrió su tablet y comenzó a redactar el esquema de su presentación. Las diapositivas serían simples pero contundentes, datos sobre quejas, extractos del vídeo, una propuesta de capacitación obligatoria sobre prejuicios y una mayor rendición de cuentas. Lo plantearía no como un gasto, sino como una necesidad, una forma de salvar a Aerolíneas del Sol de una reputación empañada. Sus dedos se movían con rapidez, el plan tomando forma, cada punto un paso hacia una nueva era. La aerolínea había sido su elección durante años, un símbolo de su éxito, pero ahora era su responsabilidad arreglarla. La noche se profundizaba, el horizonte de Madrid desvaneciéndose en un resplandor más tenue. El teléfono de Juan vibró una vez más, un último mensaje de Miguel, diapositivas en progreso. Evidencia asegurada. Estamos contigo. Los labios de Juan se curvaron levemente, un raro momento de calidez en la tormenta de sus pensamientos. No estaba solo en esta lucha. La tripulación se había ido, la junta era la siguiente, y Aerolíneas del Sol estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando Juan Morales tomaba una postura. Al cerrar su tablet, la oficina cayó en silencio, pero el aire vibraba con la promesa de cambio. La sala de juntas en la sede de Aerolíneas del Sol en Madrid era una fortaleza elegante de vidrio y acero, con ventanas de piso a techo que enmarcaban una vista panorámica del horizonte matutino de la ciudad. La luz del sol se derramaba, reflejándose en la mesa de roble pulido donde se sentaban 12 miembros del consejo, sus rostros una mezcla de curiosidad e inquietud. Juan Morales estaba de pie en la cabecera de la mesa, su traje gris carbón impecable, su postura una combinación de autoridad tranquila y propósito inquebrantable. El aire vibraba con anticipación, el leve aroma del café mezclándose con la tensión que se aferraba a la sala. El despido de la tripulación del vuelo 312 ayer había causado ondas en la aerolínea, y ahora Juan estaba allí para convertir esas ondas en un maremoto. Ajustó su tablet, cuya pantalla brillaba con la presentación que había elaborado durante la noche. El expediente de Miguel Torres, lleno de quejas de pasajeros, memorandos ignorados y datos condenatorios, yacía al lado, un arma silenciosa lista para ser desatada. Los ojos oscuros de Juan recorrieron la sala, encontrando la mirada de cada miembro del consejo, Sofía Navarro, la directora general, con una expresión cautelosa pero atenta, a Antonio Rivera, un ejecutivo mayor con el ceño fruncido y escéptico, y Clara Méndez, una integrante más joven cuyos dedos tamborileaban nerviosamente sobre su libreta. Estaban acostumbrados a la presencia de Juan en esa sala, pero hoy era diferente. Las apuestas eran más altas, y el aire chispeaba con el peso de lo que estaba por venir. Buenos días, comenzó Juan, su voz firme, resonando con un poder silencioso que acalló el murmullo bajo de la sala. Gracias por reunirse con tan poco aviso. Lo que ocurrió en el vuelo 312 no fue un incidente aislado. Es un síntoma de un problema más profundo, una falla cultural que amenaza todo lo que Aerolíneas del Sol representa. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, su mirada firme. Los miembros de la Junta se movieron en sus asientos, algunos inclinándose hacia adelante, otros intercambiando miradas, pero nadie interrumpió. Juan tenía su atención, y pensaba mantenerla. Presionó un control remoto, y la pantalla detrás de él se iluminó con un gráfico, sus líneas severas y acusadoras. Estos son los datos, dijo, señalando un pico en las quejas de pasajeros en los últimos 3 años. Cientos de reportes, servicio negado, trato despectivo, sesgo evidente. La mayoría fueron ignorados o marcados como resueltos sin tomar acción. Pasó a la siguiente diapositiva, una lista de citas de pasajeros, ignorado mientras servían a otros. Me dijeron que no había comida, pero otros sí recibieron la suya. Las palabras flotaban en el aire, crudas e innegables. La voz de Juan permanecía serena, pero cada frase era un golpe de martillo. Esto no se trata de una sola tripulación. Se trata de un sistema que permitió que esto sucediera.
Antonio Rivera se aclaró la garganta, sus gafas gruesas brillando mientras se inclinaba hacia adelante. Juan, el incidente fue preocupante, pero llamarlo un fracaso cultural parece exagerado. Unos cuantos malos empleados no definen a la empresa. Su tono era mesurado, pero había un matiz defensivo, un reto que Juan ya había anticipado. Juan levantó una mano, su gesto silenciando la sala. No es una sugerencia, Antonio. Es un hecho. Pasó a otra diapositiva, está mostrando un memorando interno de hace 2 años que rechazaba una propuesta de capacitación en diversidad. Esto fue descartado como innecesario. Mientras tanto, las quejas se acumularon, y empleados como Carmen Ruiz no enfrentaron consecuencias por prejuicios repetidos. Eso no son unas cuantas manzanas podridas, es un sistema que protege los valores equivocados. Sus palabras eran tajantes pero controladas, sus ojos fijos en los de Antonio hasta que el hombre mayor desvió la mirada. Clara Méndez intervino, su voz vacilante pero curiosa. Lo que propones, reentrenamiento, nuevas políticas, es una gran inversión. La industria aún se está recuperando, ¿podemos permitirnos este tipo de disrupción? Su pregunta era sincera, reflejando la preocupación de la Junta por el resultado financiero. La expresión de Juan se suavizó, pero sus palabras se mantuvieron firmes. No podemos darnos el lujo de no hacerlo, dijo. Aerolíneas del Sol no es solo una aerolínea, es una promesa. Una promesa de excelencia, de respeto, para cada pasajero. Si dejamos que el prejuicio se arraigue, perdemos más que ganancias. Perdemos la confianza, la reputación, aquello que nos distingue. Pasó a la diapositiva final, un plan para el cambio, capacitación obligatoria sobre prejuicios inconscientes, prácticas de contratación renovadas, rendición de cuentas más estricta para todo el personal, desde asistentes hasta ejecutivos. Esta es la inversión que necesitamos, no solo para hoy, sino para el futuro. La sala quedó en silencio, los miembros de la Junta procesando el peso de su visión. Sofía Navarro se inclinó hacia adelante, su cabello plateado captando la luz, sus ojos entrecerrados mientras estudiaba a Juan. Estás pidiendo una transformación completa, dijo, su voz tranquila pero inquisitiva. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Juan sostuvo su mirada, su voz firme pero cargada de convicción. Porque lo sentí. En el vuelo 312, me trataron como si no perteneciera, no por mi boleto, sino por quién soy. Si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Y esa no es la aerolínea en la que he confiado durante años. Sus palabras llevaban un matiz personal, un raro atisbo de vulnerabilidad que hizo que la Junta se enderezara. No estamos vendiendo solo asientos. Estamos vendiendo dignidad. Y ahora mismo, estamos fallando. El silencio que siguió fue denso, los miembros de la Junta sopesando sus palabras. Antonio ajustó sus gafas, su escepticismo suavizándose. Clara asintió lentamente, su bolígrafo inmóvil. La expresión de Sofía cambió, un destello de respeto cruzando su rostro. Finalmente, habló, su voz decidida. Juan, tu plan es audaz, pero está claro que crees en él. Confiamos en ti para liderar este cambio. Se volvió hacia los demás. ¿Todos a favor? Las manos se alzaron, una por una, hasta que el voto fue unánime. Juan fue nombrado jefe de reforma de experiencia del pasajero, un nuevo comité formado bajo su liderazgo. La sala exhaló, la tensión disminuyendo pero sin desaparecer del todo. Juan asintió, su rostro sereno pero su mente ya enfocada en los desafíos venideros. Gracias, dijo simplemente, cerrando su tablet. Comenzamos de inmediato. Mientras salía de la sala de juntas, las puertas de cristal deslizándose detrás de él, Juan sintió el peso de la victoria sentarse sobre sus hombros. La aprobación de la Junta era un hito, pero el camino por delante era empinado, resistencia del personal, oposición de los ejecutivos, el lento trabajo de cambiar una cultura. Entró al ascensor, el horizonte de la ciudad extendiéndose abajo, y respiró hondo. El vuelo 312 había sido la chispa, pero esto era el fuego. No solo estaba reformando una aerolínea, estaba redefiniendo lo que significaba volar, ser visto, ser valorado. El verdadero trabajo apenas comenzaba, y Juan Morales estaba listo para la lucha. La cabina de primera clase del vuelo 417 de Aerolíneas del Sol de Madrid a Barcelona brillaba bajo una suave iluminación,
sus asientos de cuero acolchados y acentos de madera pulida eran un abrazo familiar. Juan Morales subió a bordo, su traje azul marino a medida captando el resplandor de las luces superiores, su paso firme pero más ligero que meses atrás. El aire llevaba un fresco aroma a lavanda y lino crujiente, un cambio sutil respecto al lujo cargado de champán de su último vuelo. La cabina zumbaba con la silenciosa anticipación del despegue, pero la atmósfera se sentía diferente, más cálida, más equilibrada, como si el propio espacio hubiera sido transformado por los cambios por los que Juan había luchado. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento en la sala de juntas, 6 meses desde que Juan se había presentado ante la directiva de Aerolíneas del Sol y exigido una renovación cultural. El recuerdo del vuelo 312, del sándwich empapado, el encogimiento de hombros desdeñoso de Carmen Ruiz, la punzada de ser tratado como menos, persistía levemente, pero ya no tenía el mismo peso. Juan había convertido ese momento en un movimiento, y la aerolínea era la prueba viviente. Al acomodarse en el asiento 1A, el cuero fresco contra su espalda, sintió una satisfacción tranquila, la sensación de que la batalla, aunque no terminada, había cambiado el terreno bajo sus pies. La cabina estaba medio llena, una mezcla diversa de pasajeros acomodándose, una mujer con hijab escribiendo en su portátil, un joven de sonrisa brillante ajustándose los auriculares, una pareja mayor compartiendo una risa tranquila. La diversidad no solo era visible, se reflejaba en las interacciones de la tripulación. Una azafata, con una placa con el nombre Lucía Fernández, se acercó con una cálida sonrisa, sus movimientos seguros pero sin prisa. «Bienvenido a bordo, señor Morales», dijo, su voz genuina, sus ojos encontrándose con los del sin rastro de rigidez. «Su comida premium está confirmada, ¿puedo traerle algo de beber antes del despegue?» Juan asintió, sus labios curvándose levemente. «Agua con gas, por favor», dijo, su tono sereno pero cargado con el peso de la expectativa. La sonrisa de Lucía se amplió, y se dirigió a la cocina, su eficiencia un marcado contraste con la indiferencia que él había enfrentado antes. Se recostó, su mirada derivando hacia los demás pasajeros. Lucía y su colega, Diego Martín, trabajaban la cabina con una coordinación impecable, ofreciendo menús, ajustando almohadas, su atención equitativa y respetuosa. Nadie era pasado por alto, nadie era favorecido, un acto simple que se sentía revolucionario después de lo que Juan había soportado. Los cambios eran tangibles, tejidos en las operaciones de la aerolínea. La formación obligatoria sobre prejuicios había transformado el enfoque de la tripulación, enseñándoles a ver a cada pasajero como igual. Las nuevas prácticas de contratación habían traído talento diverso, como Lucía y Diego, cuya calidez llenaba la cabina. Las medidas de responsabilidad aseguraban que las quejas fueran investigadas, no enterradas. Juan había supervisado todo como jefe de reforma de experiencia del pasajero, su visión ahora una realidad. Aerolíneas del Sol no era perfecta, ninguna empresa lo era, pero estaba esforzándose, y eso bastaba por ahora. Su agua con gas llegó, el vaso frío, las burbujas atrapando la luz. Lucía lo colocó con una pequeña inclinación de cabeza, luego dudó, su mano alcanzando su bolsillo. «Señor Morales», dijo, su voz ahora más suave, «esto es para usted». Le entregó una nota doblada, su sonrisa teñida de algo más profundo, gratitud, quizás. De parte de la tripulación. Antes de que pudiera responder, se dirigió a asistir a otro pasajero, dejando a Juan con la nota en la mano, su peso más grande de lo que su tamaño sugería. La desplegó con cuidado, el papel crujiente, la letra ordenada pero sentida, «Gracias por cambiar Aerolíneas del Sol. Nos hiciste mejores, para todos». Estaba firmada simplemente, la tripulación del vuelo 417. El pecho de Juan se apretó, una rara oleada de emoción rompiendo su exterior tranquilo. Volvió a leer las palabras, dejándolas calar. Esto no se trataba solo de él, era por los pasajeros que habían venido antes, que se habían sentido invisibles, y por los que volarían mañana, recibidos como iguales. Guardó la nota en su bolsillo, un recuerdo silencioso de una victoria duramente ganada. El avión rodaba por la pista, el rugido de los motores un pulso constante mientras la cabina se preparaba para el despegue. Juan echó un vistazo a su tablet, la fusión de hace 6 meses ahora un éxito lejano, reemplazada por nuevos proyectos. Pero sus pensamientos estaban aquí, en esta cabina, donde el aire se sentía más limpio, el servicio más justo. Lucía pasó, ofreciendo un menú a la mujer con hijab con la misma calidez que le había mostrado a Juan. Diego ajustó una bandeja para la pareja mayor, su sonrisa genuina.
La cabina era un microcosmos de aquello por lo que Juan había luchado, un espacio donde la dignidad no era un privilegio, sino un derecho. Mientras el avión despegaba, las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de oro. Juan se recostó, las palabras de la nota resonando en su mente. La lucha no había terminado, las culturas no cambiaban de la noche a la mañana, y la resistencia persistía en algunos rincones de la aerolínea, pero este momento era prueba del progreso. Había tomado una sola ofensa, un momento de injusticia, y lo había convertido en un legado. El zumbido de la cabina lo envolvía, un recordatorio de que cada pequeño acto, cada gesto justo, era un paso hacia algo más grande. Bebió un sorbo de su agua con gas, la frescura de la bebida lo anclaba. Mañana, revisaría los últimos informes de formación, impulsaría más reformas, seguiría presionando. Pero por ahora, se permitió saborear el momento, la cabina transformada, la gratitud de la tripulación, la promesa de una aerolínea mejor. El vuelo 417 se elevó hacia la noche, llevando a Juan Morales no solo hacia Barcelona, sino hacia un futuro que le había ayudado a moldear. La cabina del vuelo 417 de Aerolíneas del Sol niveló por encima de las nubes, el suave zumbido de los motores un latido constante en la noche. Juan Morales estaba sentado en el asiento 1A, su agua con gas intacta, la nota doblada de la tripulación guardada con cuidado en su bolsillo. Afuera, el cielo era un vasto lienzo negro, atravesado por el ocasional destello de estrellas, cada una un recordatorio de lo lejos que había llegado. 6 meses atrás, había abordado un vuelo en esta misma cabina, herido por una ofensa que había desencadenado una revolución. Ahora, mientras el avión lo llevaba hacia Barcelona, sentía el peso de ese viaje, no solo las reformas que había impulsado, sino la verdad más profunda que habían desvelado. Juan se recostó, el asiento de cuero lo arropaba, y dejó que sus pensamientos se deslicen. El recuerdo del vuelo 312 ahora era un eco lejano, su agudeza suavizada por el progreso que había visto. El sándwich empapado, el encogimiento de hombros despectivo de Carmen Ruiz, el ardor de ser tratado como menos, no habían sido más que una ofensa personal. Habían sido un espejo, reflejando un mundo donde los prejuicios sutiles podían prosperar sin control, donde el poder podía torcer la justicia para ajustarse a su propia forma. Pero Juan no solo había visto el reflejo, lo había destrozado, pieza por pieza, con la misma precisión que había construido su imperio en Morales Global. Sus dedos rozaron la nota en su bolsillo, sus palabras un himno silencioso, gracias por cambiar Aerolíneas del Sol. La gratitud de la tripulación era un hito, pero era el panorama más amplio lo que mantenía su enfoque. Aerolíneas del Sol ya no era la aerolínea que conocía, una marca brillante que escondía una cultura defectuosa. Se estaba convirtiendo en algo nuevo, un símbolo de lo que era posible cuando alguien se negaba a quedarse en silencio. La formación obligatoria sobre prejuicios, las contrataciones diversas, las medidas de responsabilidad no eran más que políticas. Eran una promesa, un compromiso con cada pasajero que subía a bordo, desde Madrid hasta Barcelona y más allá. La mirada de Juan se desvió hacia la cabina, su suave iluminación proyectando un brillo cálido sobre los pasajeros. La mujer con el hijab seguía escribiendo, su concentración intacta. El joven con los auriculares asentía al ritmo de una melodía tranquila, su bandeja cuidadosamente despejada por Diego Martín. La pareja mayor dormía, sus manos entrelazadas, una manta cubriéndolos por Lucía Fernández. La cabina era un testimonio viviente del cambio por el que Juan había luchado, un espacio donde las diferencias no dictaban el trato, donde la dignidad era lo predeterminado. No era perfecta, lo sabía. Las culturas no se transforman de la noche a la mañana, y la resistencia persistía en los rincones de la aerolínea. Pero esto era un comienzo, una base que él había construido con datos, determinación y la negativa a dejar que la injusticia permaneciera. Pensó en su infancia en Sevilla, un niño en un barrio modesto soñando con un mundo donde pudiera trazar su propio camino. En aquel entonces, el éxito significaba riqueza, poder, un asiento en la mesa. Pero ahora, mirando el cielo infinito, Juan lo veía de otra manera. El éxito era este momento, la nota en su bolsillo, la cabina transformada, el saber que había marcado la diferencia no solo para él, sino para incontables otros. Había tomado un solo vuelo, una sola ofensa, y lo había convertido en un legado que perduraría más allá de él. El avión comenzó su descenso, la cabina inclinándose suavemente mientras las luces de Barcelona aparecían en el horizonte, un mosaico brillante contra la oscuridad. El teléfono de Juan vibró, un mensaje de Miguel Torres, los informes de formación parecen sólidos. La próxima fase está lista para revisión.
Los labios de Juan se curvaron ligeramente, un raro calor suavizando sus rasgos. Miguel había sido su ancla en esta lucha, su eficiencia un reflejo de la misma precisión de Juan. Juntos, habían reformado una aerolínea, y aún no habían terminado. La siguiente fase, expandir las reformas, mentorear a nuevos líderes, impulsar el cambio a nivel de toda la industria, ya estaba tomando forma. Juan escribió una rápida respuesta: buen trabajo. Lo revisaré mañana. Por ahora, se permitió estar presente, saboreando la tranquila victoria de este vuelo. El avión tocó tierra con un suave golpe, las ruedas rodando suavemente sobre la pista. Los pasajeros se movieron, reuniendo sus pertenencias, pero Juan permaneció sentado, con los ojos en la ventana. El terminal apareció en su vista, su fachada de vidrio llena de movimiento. Cuando la señal de cinturón de seguridad se apagó, Lucía se acercó, su sonrisa tan cálida como antes. Gracias por volar con nosotros, señor Morales, dijo, su voz transmitiendo un respeto silencioso. Juan asintió, poniéndose de pie para tomar su maletín, sus movimientos tranquilos. Bajó del avión, la pasarela fría y silenciosa, y fue recibido por un oficial del terminal que le estrechó la mano, elogiando la nueva dirección de la aerolínea. Su trabajo está causando olas, dijo el hombre, y Juan simplemente asintió, su enfoque ya en el futuro. Mientras caminaba por el terminal, la nota en su bolsillo se sentía como un amuleto, un recordatorio de por qué había luchado. Aerolíneas del Sol era solo el comienzo, pero el mundo estaba lleno de sistemas que necesitaban ser sacudidos, culturas que necesitaban ser reconstruidas. Juan Morales no era un hombre que descansara, ni era un hombre que reformaba, y llevaría esta lucha hacia adelante, un paso a la vez. Esta historia es una obra de ficción, inspirada en las innumerables voces que han enfrentado la discriminación y luchado por el cambio. Sus personajes, eventos y resultados son imaginados, pero su mensaje es real: la injusticia prospera en el silencio, y se necesita valor para romperlo. El viaje de Juan Morales refleja el poder de levantarse, de usar la influencia para exigir justicia, y de creer que una sola voz puede iniciar un movimiento. Que nos inspire a todos a desafiar los prejuicios, donde quiera que se escondan, y a construir un mundo donde todos pertenezcan. Los zapatos de Juan resonaron contra el suelo del terminal, su silueta recortada contra las paredes de vidrio. Barcelona se extendía más allá, una ciudad de posibilidades, y Juan caminaba hacia ella, su determinación intacta, su legado apenas comenzando. Muchas gracias a todos los lectores por unirse a Juan Morales en este poderoso viaje de justicia y cambio con Aerolíneas del Sol. Su apoyo significa el mundo. Si disfrutaron esta historia, denle un me gusta y consideren suscribirse para más relatos inspiradores. Sigamos la conversación y compartan sus pensamientos abajo.